Capítulo 727. ¿Quién es el rey? Nora nunca se había sentido muy ansiosa por ganar dinero. Ella era Kat, estaba en el grupo de la Liga Imperial. Una inversión casual basada en cierta información le permitiría ganar mucho. ¿Por qué debería ser persistente? Pero ahora, ¿se dio cuenta de que alguien de los Smith también estaba en el chat de la Liga Imperial? ¿Quién fue? Las comisuras de su boca se torcieron de inmediato. ¿Podría Eagle ser realmente Joel? De su conversación anterior, una vez determinó que Eagle era estadounidense, y, entre ellos, la primera persona que podía ingresar a la Liga Imperial era Justin. La última vez, quiso preguntarle a Justin si conocía a King, pero cuando lo sondeó, él dijo que no era Eagle. ¿Resultó que Justin no estaba en el grupo? Sin embargo, King fue el creador de ese grupo. Se decía que antes de que la tecnología avanzara tanto, ya tenían contactos especiales. La Liga Imperial se había establecido durante cientos de años. Nora bajó las escaleras. Cuando la gente de abajo escuchó la conmoción, todos miraron hacia arriba. Cuando vieron a Nora, Justin de repente se levantó y dijo, ¿estás despierta? Sí. Nora acababa de responder cuando Justin miró hacia la cocina y dijo, espera un minuto. Veré si han cocinado algo. Después de dormir durante 3 días sin comer, definitivamente debería comer algo suave para digerir cuando se despertara. Justin entró en la cocina de los Smith y actuó como si estuviera familiarizado con ella. Simon y Melissa se miraron. Melissa asintió con satisfacción. Cuando Jan vio esta escena, sus ojos también se llenaron de satisfacción. Simon incluso susurró. Cuando escuchó que Jan conocía a King, la actitud de Justin se volvió aún más respetuosa. Jan tenía una expresión de orgullo en su rostro mientras miraba a Nora. ¿Viste eso? Este es el poder de nuestra familia. Este niño probablemente no se atreverá a intimidarte otra vez. Ternora. Por alguna razón, sintió que la razón por la que Justin estaba repentinamente tan entusiasmado era que se sentía un poco culpable. ¿Pero de qué se sentía culpable? Al pensar en esto, Jan suspiró. Solo podemos comprarlos a personas con información privilegiada de Hunt Corporation en el país. King no me vendió sus acciones. Se los vendió a Felipe. Nora recordó de repente que estaba intentando comprar acciones del grupo hace 3 días. Cuando despertó, ¿sus órdenes se habían vuelto frías? Justin estaba a punto de extorsionarlo cuando de repente apareció otro mensaje en el grupo. Gato, ¿me los puedes vender? Estoy dispuesto a pagar un precio alto. Justino. Laurence, que miraba en secreto, quedó atónito. ¿Quién es? ¿No es Felipe el que se llama Oso? ¿O es Gato? Justin también estaba confundido, pero rápidamente dijo, no. Él fue quien invitó personalmente a Kat a la Liga Imperial. Se consideraba sangre nueva en la Liga Imperial porque no quería que la Liga Imperial estuviera controlada para siempre por esos viejos necios. Los tiempos estaban cambiando. Hace 5 años, se dio cuenta de que Kat había vaciado una determinada reserva sin que nadie se diera cuenta. Entonces había ganado $75 millones. Las acciones se habían estabilizado. Esta persona tenía mucho talento en los negocios, pero también era muy comedida. Solo había ganado $75 millones antes de volverse invisible. Después de eso, ya no era codiciosa. Justin la admiraba mucho en ese momento, por lo que la invitó personalmente a la Liga Imperial. En la Liga Imperial, Kat rara vez hablaba. Justin había estado observando todos estos años para ver si había algún trato importante. Después de todo, la información en la Liga Imperial permitía ganar sin siquiera intentarlo. Sin embargo, se dio cuenta de que no había ninguno. Esto hizo que Justin admirara aún más a Kat. Sintió que esta persona podría resistir la tentación del dinero. ¿Cómo podía haber esperado que Nora intentara ganar más dinero solo porque quería dormir y no era libre en absoluto? Además, ella siempre había sentido que $75 millones eran suficientes. Justin sabía que Philip no era Kat, pero no entendía por qué ella salía de repente y causaba problemas. Mientras pensaba, alguien más saltó. Águila, quiero preguntar sobre el precio también. Podemos dárselo al mejor postor.
Lawrence estaba confundido y no pudo evitar mirar a Justin. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir, «Jefe, ¿a cuántas personas ha ofendido?» Justino. También quería saber qué le pasaba a Eagle. Oso, no importa cuánto estén dispuestos a pagar, puedo aumentar el precio en un 20%. Justin miró fijamente al grupo de la Liga Imperial. Por primera vez sintió que las cosas estaban un poco fuera de control. En los Smith. Joel miró su teléfono por un momento antes de mirar a Ian e informar. De hecho, hay alguien en el grupo comprando las acciones. Papá, eres tan perspicaz. ¿Pero es realmente tan difícil tratar con Philip? Aumentar el precio en un 20% es simplemente demasiado. Ian bajó los ojos y dijo, Philip definitivamente está en la Liga Imperial. Hace más de 30 años, hice lo mejor que pude para unirme a este grupo. Cuando entré al grupo, Bear ya estaba allí. El grupo está lleno de llamas de antorchas transmitidas de generación en generación. Cuando entré al grupo, solo había 8 personas. Con el paso de los años se fueron sumando más personas hasta llegar a ser 12 en total. Todos en el grupo son magnates. No los subestimes. Joel asintió para demostrar que había aprendido algo. Ian le había pasado la cuenta de Eagle. Todos decían que él no era hijo de Ian. El mundo exterior decía que Ian no trataba a Joel como a alguien con poder. Solo había dado una parte de sus acciones, y sus acciones solo le fueron entregadas para que las administrara. Sin embargo, Joel sabía en su corazón que Ian realmente lo había tratado como a su heredero. Fue porque el responsable de los Smith no quería heredar esas acciones, sino esta cuenta. A lo largo de los años, estuvo a cargo de los Smith y finalmente entendió lo importante que era esta cuenta. Joel asintió respetuosamente. Ian volvió a preguntar, ¿cuánto capital líquido hay en mi cuenta? Joel suspiró. Son solo decenas de millones, pero todavía lo tengo en mi cuenta. Además, puedo seguir cobrando una parte. Venderé algunas acciones si es necesario. Pensemos en una manera y ayudemos a Justin a superar este obstáculo. Después de decir eso, se quedó en silencio por un momento y preguntó, «Papá, ¿es posible que Justin también esté en el grupo?» Ian hizo un gesto con la mano. Hay una regla no escrita en el grupo. Solo podrá entrar una persona de cada país. Hay 2 personas de Nueva York, pero Kat es de ascendencia inglesa y puede considerarse británica. Joel suspiró. En el futuro, si hay pistas o información importante, tendrás que decírselo a Justin. De lo contrario, no será rival para Philip. Sí. Ian respiró hondo. Cuídalo más en el futuro para que Nora pueda tener un estatus más alto en casa. Joel estuvo de acuerdo. En otro lugar, en el dormitorio. Nora se acostó en la cama y miró fijamente el mensaje en el grupo. Originalmente ella había querido competir con él. Aunque solo tenía $75 millones, ¿y si pudiera comprar el 0,01% de las acciones? Al final, estaba demasiado cansada. Se desmayó en un abrir y cerrar de ojos y no volvió a abrir los ojos. Cuando volvió a despertar, habían pasado 3 días. Ella se estiró perezosamente. Cuando bajó las escaleras, vio a Simon y Melissa abajo hablando con Ian. Incluso estaba Justin sentado a su lado. Simon, aquí también tengo algo de dinero en efectivo. Aunque no es mucho, sigue siendo una muestra de mi sinceridad. Sin embargo, cuando compramos las acciones de los Hunt, tenemos que escribir el nombre de Nora. Justin, no pienses mucho en eso. Después de todo, todavía no estás casado. Por supuesto, no me refiero a que Nora te controle. Justin dijo humildemente, tío, no es necesario por el momento. Sin embargo, Melissa gritó su nombre. Aunque se dice que marido y mujer deben tener el mismo corazón sin pensar en lucrar, y no estamos tratando de sembrar discordia, una mujer ciertamente no puede confiar en un hombre. Con estas acciones, incluso si cambias de opinión en el futuro, tendrás que considerarlo cuidadosamente. Justino. ¿Cambio de corazón? ¿Cómo fue eso posible? Lo que le preocupaba ahora era que Nora cambiara de opinión. Hizo un gesto con la mano y dijo, Melissa, no puedo cambiar de opinión.
Era alto y poderoso y haría que cualquiera agachara la cabeza sin importar quién lo viera. Solo Ian y Joel podían sentarse en pie de igualdad con él, pero ahora mismo, él era solo un junior. Justin suspiró en silencio. Solo estaba aquí para ver si Nora estaba despierta. ¿Por qué se topó casualmente con Simon y Melissa? Mientras pensaba, Ian sonrió con confianza. Incluso sin las acciones de los Hunt, Nora no será intimidada en los Hunt. No te preocupes, los Smith tienen confianza. Este comportamiento lo sorprendió. Simon lo pensó y de repente se dio cuenta de algo. Originalmente no planeaba mencionarlo, pero miró a Justin y susurró, ¿podría ser que los Smith realmente conocen a ese pez gordo como en las leyendas? Melissa quedó atónita. ¿Qué pez gordo? Simón sonrió. Todos hablamos en broma de una leyenda. Se dice que el hombre más rico del mundo mantiene un perfil muy bajo. Afuera, todos lo llaman rey. Melissa quedó atónita. ¿Existe realmente tal persona? Simón negó con la cabeza. No sé sobre eso. Tendré que preguntarle a Ian. Sin embargo, Ian reveló una profunda sonrisa y no habló. Simon comprendió de inmediato y miró a Justin. Tienes mucha suerte, chico. Si ese es el caso, incluso si los Hunt realmente te echan, puedes confiar en la oportunidad de negocio que tu suegro recibió de King para empezar de nuevo. No tengas miedo. Justino. Nora, ¿qué estaba arriba? Capítulo 728. Agradable suegro. Justin quedó un poco atónito cuando escuchó esto e inconscientemente dijo, no lo sé. Bueno. Justin replicó, ¿pasa algo? No precisamente. Solo quería saberlo ya que papá sonaba tan misterioso. Nora no lo dudó. Después de todo, cuando Ian y los demás mencionaron a King en el piso de abajo, ella se dio cuenta de que Eagle era Joel, no Justin. Esto significaba que Justin podría no estar en el grupo en absoluto. Era bastante lamentable. Entonces, ¿no debería mencionar este tema para agitarlo? Pensando en esto, Nora cambió de tema. ¿Estás realmente bien? Si necesitas ayuda, dímelo directamente. No, está bien. Justin pensó que ella le iba a pedir ayuda. Pero incluso si quisiera buscar ayuda de King, él no podría revelar su identidad. Sería muy peligroso si se revelara esta identidad. Quizás en lugar de ayudar a Nora, terminara lastimándola. Esta era también la razón por la que había vivido en Nueva York durante tantos años como Justin Hunt solo. Después de todo, nadie asociaría a la persona que controla la familia número 1 de Nueva York con King. La potencia número 1 de Nueva York siempre había vivido en público. No importa a dónde fuera, se podía encontrar su paradero exacto. Al pensar en esto, Justin bajó los ojos y dijo, de las leyendas que he oído sobre King, aprendí que si quieres su ayuda con algo, él es una persona muy tranquila. Puedes pedirle a Joel que te transmita tus pensamientos. Nora lo miró. Pensó que podría transmitir el mensaje ella misma sin necesidad de preguntarle a Joel, pero decidió no continuar con la conversación. Ella volvió a cambiar de tema. ¿Cómo ha estado Sander estos últimos días? Después de analizar el suero genético de Sander sin dormir durante 3 días e inyectarle la droga, Nora se quedó dormida durante 3 días después de darse cuenta de que todos sus signos vitales eran normales. Cuando despertó, lo que más le preocupaba era la salud de Sander. Él está bien. Justin lo pensó y respondió con cautela. Nora inmediatamente percibió el significado. ¿Eso significa que algo ha sucedido? Justin suspiró y se frotó la frente. Solo probé su inteligencia y me di cuenta de que había aumentado. Su inteligencia es incluso mayor que la de Pete y Cherry. Pete era un niño extremadamente inteligente. De lo contrario, no habría aprendido las preguntas de la Olimpiada de Matemáticas a la edad de 5 años. Inmediatamente se sentó en el sofá y casualmente sacó su teléfono. Lo abrió y miró el grupo de chat de la Liga Imperial. Se dio cuenta de que, por primera vez, había más de 50 mensajes. Estos más de 50 mensajes fueron enviados por Bear y Eagle. Los dos continuaron subiendo el precio, queriendo comprarle a King el 5% de las acciones de Hunt Corporation.
De los 1,500 millones de dólares habituales al principio, habían aumentado la oferta a 15,000 millones. Nora. Los Hunt valían decenas de miles de millones, pero esto era solo el 5% de las acciones. Al final se lo vendieron a Bear por 45.000 millones. Esto era simplemente 10 veces el precio de mercado. Las comisuras de la boca de Nora se torcieron. Ella sintió que este grupo de personas estaba loca. También sintió que tenía suerte de haberse quedado dormida. De lo contrario, se habría sentido aún más pobre. Porque ella solo valía 75 millones de dólares. Mientras suspiraba, Ian dijo, el precio de decenas de miles de millones es ridículo. Sin embargo, en aquel entonces le guardaba rencor a Philip. Desafortunadamente, King se lo vendió a Philip. Simon dijo directamente, ¿por qué King se lo vendió a él pero no a ti? Ian suspiró en silencio. En realidad, King sabe muy bien cuánto dinero tiene cada empresa. Solo hay unas pocas personas así en Nueva York. ¿Cómo se pueden comparar con Felipe? King debe pensar que somos demasiado pobres. Suspiró. Justin, que salía con las gachas, instantáneamente se quedó en silencio cuando escuchó esto. Realmente no lo hizo. Aunque despreciaba los activos de los Hunt, no se atrevía a despreciar a su suegro. Al instante se sintió aún más culpable. Tenía miedo de que su suegro tuviera algo contra él si supiera que era rey. Se apresuró a llevarle las gachas a Nora y se las entregó. Nora lo tomó. Después de tomar 2 sorbos, de repente preguntó, «Papá, ¿quién es ese rey?» Aunque solo se había unido a la Liga Imperial hace 5 años, en realidad había sentido mucha curiosidad por King durante mucho tiempo. La gente del grupo estaba especialmente asombrada por él. Además, la vieja Maddie había dicho la última vez que solo con el apoyo y la confianza de King tendría el poder de luchar contra la misteriosa organización. Pero ahora ni siquiera sabía quién era King y qué estaba pasando con la Liga Imperial. Al escuchar su pregunta, Ian dijo, la identidad de King es muy misteriosa. Se dice que esta identidad se remonta a hace cientos de años. Solo he oído las noticias aquí. Su consorcio es discreto y enorme. Algunos incluso dicen que 1/10 parte de la riqueza mundial pertenece a su consorcio. Sin embargo, su grupo financiero es anónimo. Nadie sabe en qué empresas tienen sus manos. Por ejemplo, todo el mundo debería saber sobre las acciones de los Hunt, pero nadie sabía que el 5% pertenecía a King. En cuanto al propio King, nadie ha visto su verdadero rostro. Escuché que vive en un castillo. Hay miles de mujeres hermosas en el palacio y él tiene miles de hijos para elegir a su próximo heredero. Justino, ¿por qué no sabía que tenía miles de hijos? Las comisuras de su boca se torcieron. Estaba a punto de explicar cuando Ian sonrió. Por supuesto, todo esto es una tontería. Todos son especulaciones sobre King. Después de todo, tiene mucho dinero. Creo que su vida ya ha llegado a su punto máximo. Ian lo pensó por un momento antes de decir, según mi suposición, aunque sus consorcios ganan dinero, también son limitados. De lo contrario, no tendrían que ser tan discretos. Además, el legado de King es muy extraño. Su legado a cada generación es muy pacífico. No puedes sentir el cambio de King en el grupo en absoluto. Una vez sospeché que King nunca había cambiado. Es un viejo monstruo que ha vivido 100 años. Después de todo, la tecnología y la medicina están muy avanzadas ahora. No debería ser difícil vivir una vida larga, ¿verdad? Justino. Nora sintió aún más curiosidad por las palabras de Ian. ¿No tienes idea de quién es King? ¿No existen solo unos pocos hombres más ricos en el mundo? Ian negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. Incluso esas personas no parecían reyes. Las comisuras de la boca de Justin se torcieron mientras los escuchaba adivinar quién era frente a él. Pero cuando pensó en la razón por la que se convirtió en rey, bajó los ojos y suspiró. Después de que las pocas personas terminaron de discutir, Justin y Nora subieron las escaleras y finalmente tuvieron tiempo para ellos mismos. Justin estaba a punto de burlarse de ella, pero Nora lo agarró. Ella preguntó, ¿sabes quién es King? Capítulo 729,
La bofetada del rey. Era obvio que King se había aprovechado de que las dos familias peleaban para subir el precio en el trato de hace 3 días. El beneficiario final fue King. No importa cómo lo mirara, no podía admitir que había sido injusto y le había mentido a Bear. Por lo tanto, Philip estaba seguro de que King había apuntado a Ian en el grupo. Los demás no podían decir que el trato fuera injusto. Ian instantáneamente se convirtió en el objetivo. Si King apareciera ahora, definitivamente estaría del lado de Philip. Nora estaba pensando en cómo ayudar a Ian a resolver la situación y hacer que la atmósfera fuera menos incómoda cuando vio. King, una persona normal gastaría $45.000 millones en acciones de los Hunt que solo valen unos pocos miles de millones. Los demás hicieron eco de King e instantáneamente enviaron un mensaje al grupo. Conejo, el rey tiene razón. Lobo, el rey tiene razón. Nora también estaba escribiendo un mensaje. Eagle tampoco está diciendo que King sea injusto. Es claramente Bear quien está provocando problemas en el grupo. Estaba escribiendo y quería decirle algunas palabras a Ian cuando de repente se dio cuenta del significado del mensaje de King. Estaba atónita y confundida. ¿Por qué este rey actuaba un poco diferente de lo habitual? Claramente había hecho una matanza hace 3 días y se había aprovechado de Bear, pero ¿ahora todavía salía a burlarse de él? Esto iba completamente en contra de su principio de paz. Simplemente estaba haciendo enemigos. Nora quedó desconcertada. En la lejana Villa Smith, Ian quedó atónito. Estaba dispuesto a expresar que no era eso lo que quería decir. A lo sumo, se disculparía con King y Bear. Después de todo, todos en el grupo eran importantes. Además, en el pasado, incluso si King no suavizó las cosas, sí les advirtió que tuvieran cuidado con sus palabras. Pero, ¿por qué King de repente se había vuelto tan heterosexual? Cuando dijo esto, Ian quedó realmente atónito. Philip, que estaba en el extranjero, quedó aún más atónito. Después de gastar $45.000 millones, en realidad se sintió muy descontento. Sin embargo, no se atrevió a perder los estribos con King, por lo que solo pudo descargar toda su ira contra Eagle. Después de todo, Eagle era estadounidense. Eagle podría ser el propio Justin. Durante el periodo en que Eagle se unió a la Liga Imperial, los Hunt eran la familia número 1 en Nueva York. Esas preguntas eran muy difíciles incluso para los estudiantes universitarios. Cherry también era un representante de la alta inteligencia. Ella no podía calmarse. Nora solo podía dejarla jugar para desviar su atención y mejorar su hiperactividad con el paso de los años. Al contrario de estos dos, Sander siempre había vivido al lado de Trueman. Nora no lo conocía muy bien. ¿Su inteligencia superó a la de Pete y Cherry? Nora guardó silencio por un momento antes de finalmente suspirar profundamente. La medicina genética es realmente algo bueno. Justin también asintió. Esta tentación es realmente demasiado difícil de resistir para los humanos. ¿Quién no quiere fortalecer su cuerpo? ¿Quién no quiere tener una inteligencia sobresaliente? Definitivamente enfrentaremos muchas tentaciones en el futuro. En ese momento, de repente preguntó, Nora, si encuentras con éxito el quinto 16, ¿lo aceptarás? Nora curvó los labios y sonrió. Ya soy una de las personas más inteligentes del mundo, ¿por qué molestarse? Además, los humanos deberían respetar la evolución. El nivel actual de tecnología e investigación humana no es suficiente para respaldar una llegada repentina de humanos altamente inteligentes. Al escuchar sus palabras, Justin sonrió. ¿Qué pasa si ese suero genético realmente tiene éxito y puede prolongar la vida? Nora estaba bien. Había sido budista toda su vida. A ella le bastaba tener suficiente dinero para sobrevivir y tener a sus familiares a su lado. Además, incluso si ella falleciera, solo dormiría sin parar. Ella no tenía miedo de eso. Ella agitó su mano casualmente. No interesado. Me cambiaré de ropa. Vamos a ver a Sander. Bueno. Y él y los dos estaban uno frente al otro. Nora lo miró largo rato antes de señalar la puerta. ¿No vas a salir? Justin sonrió. Nuestros hijos ya tienen 5 años. Somos una pareja.
¿Todavía te importa esto? Nora. Este hombre se estaba volviendo cada vez más descarado. Se dio la vuelta y parecía caminar hacia el guardarropa. Cuando Justin avanzó, planeando seguirla, ella de repente se giró y le dio una patada en el pecho. Justin inconscientemente dio un paso atrás y extendió la mano para bloquear, pero Nora lo pateó 2 pasos hacia atrás y salió directamente por la puerta. Al momento siguiente, es más. La puerta estaba cerrada. La voz baja y fría de Nora llegó desde adentro. Sé bueno. Espera afuera. TSK. Justin miró su mano y no pudo evitar reírse suavemente. En realidad, Nora era tímida. Un minuto después, Nora se puso una cazadora negra y salió. Parecía preferir el negro. Este abrigo le quedaba especialmente ancho. Junto con su esbelta figura, lucía especialmente elegante. Mientras Justin miraba, sus ojos se oscurecieron. Los dos bajaron las escaleras y saludaron a Ian antes de irse. De camino a los Hunt para ver a Sander, Nora encendió su teléfono. Secretamente se giró hacia su lado y abrió el grupo de chat de la Liga Imperial. Originalmente había planeado ver qué tipo de oportunidades de inversión había, pero tan pronto como entró, ¿vio a Bear burlándose de Eagle? Oso, si no tienes dinero, no vengas a causar problemas la próxima vez @Eagle. Philip volvió a sus sentidos. Sabía que lo habían engañado para que hiciera una oferta de $45.000 millones, pero no se atrevió a desahogar su ira contra King. ¿Entonces apuntó a Joel? Según el carácter de su hermano, definitivamente lo ignoraría. Sin embargo, cuando Nora salió, vio que Ian había iniciado sesión en su cuenta, por lo que el águila del grupo ahora era Ian. Si fuera Ian, entonces... Efectivamente, hubo una discusión en el grupo. Águila, ¿por qué? ¿Te estás enojando por la humillación? Si no quieres comprar ese 5% de las acciones, puedes transferírmelo. ¿Te arrepientes de haberlo comprado? No puedes darte el lujo de perder, pero no te atreves a discutir con King. ¿Aquí solo sabes hablar en grande? Nora. Las palabras de Ian fueron realmente provocativas, pero satisfactorias. Bear, King me vendió sus acciones porque sabía que no tenías el dinero. No hay que sembrar discordia aquí. Nunca tendré objeciones a King. King debería saber que no puedes permitírtelo, así que me vendió sus acciones. Águila, jeje, 45.000 millones por el 5% de las acciones. Solo un tonto lo compraría. ¿De qué estás tan orgulloso? Bear aprovechó la oportunidad de inmediato. ¿Qué quieres decir con que solo los tontos lo comprarían? ¿Estás diciendo que King me engañó? Tú eres quien le está faltando el respeto a King. Nora. Todo había terminado. Ian fue contraatacado. Al final, King vendió sus acciones a Philip y no a Eagle. Esto mostró su actitud. Además, King acababa de recibir los $45.000 millones de Philip. Definitivamente estaba predispuesto hacia Philip. Philip acababa de hacer algunos comentarios casuales. ¿King tendría algo contra Ian? King tenía un alto estatus en la Liga Imperial y sus palabras fueron definitivas. ¿Cómo iba a hablar Ian en el grupo en el futuro? Nora frunció el ceño. Ian también lo sintió claramente y dijo en el grupo, no tengo ninguna objeción al señor King. Tú eres quien empezó la discusión hoy. Oso, me llamaste estúpido por hacer el trato ayer, ¿no estás diciendo que King me engañó? @King, di algo justo. ¿Dejar hablar a King? Si King hablara, definitivamente se pondría del lado de Bear. Dos monos, ¿había necesidad de pensar en eso? ¿Quién admitiría que ha estafado a otros al hacer negocios? Nora frunció los labios y pensó en cómo decir algo en el grupo para poner fin a este asunto. Sin embargo, Philip empezó a ser agresivo. Bear, comprar el 5% de las acciones de Hunt por $45.000 millones es, de hecho, varias veces superior al valor de mercado. Pero el señor King definitivamente no tiene intención de extorsionarme. ¿No es todo porque estás pujando contra mí aquí? Esta es una transacción justa. El mejor postor se lo lleva. ¿Cómo puedes juzgar así al señor King? Nora. Eagle, no tengo dudas sobre la imparcialidad del señor King.
No hay que sembrar discordia aquí. Oso, ¿quién está sembrando la discordia aquí? ¿Quién mencionó esto primero en el grupo? Señor King, ¿qué opina? En ese momento, alguien salió a estar de acuerdo. Conejo, te juro que el mejor postor lo consiguió ayer. No hay injusticia. El señor King es absolutamente justo en el manejo de las cosas. Lobo, señor King es absolutamente justo. Una fila de personas abajo hizo eco. Finalmente, Bear envió otro mensaje. ¿Viste eso? Deberías disculparte con el señor King y conmigo. El asunto se volvió acalorado. Mientras Nora estaba ansiosa, el auto llegó a Hans. Nora todavía estaba pensando en qué hacer. En ese momento, King, que había estado en silencio todo el tiempo, reaccionó de repente. Capítulo 730. Vengándose de Xander. Al escuchar lo que dijo Pete, Nora preguntó, ¿por qué? Pete volvió a echar un vistazo al piso de arriba, luego miró a Cherry, que estaba abrazada al muslo de Nora, y tosió. Antes de que Nora pudiera decir algo, Cherry dijo con su voz joven y tierna, no me iré, Pete, yo también quiero escuchar. Sin otra opción, Pete solo pudo suspirar en silencio. Miró de nuevo al piso superior antes de finalmente decir, cuando Xander se despertó, escuchó la conversación de algunas personas. Cuando Xander recuperó la conciencia, su coeficiente intelectual había aumentado una vez más y también se volvió más sensible. El pequeño nunca había tenido a sus padres a su lado desde que nació. Aunque acababa de regresar con la familia, podía sentir la aversión de los sirvientes de la familia hacia él. Después de todo, él había sido muy travieso anteriormente. Fingió ser indiferente en la superficie, pero había estado mejorando su comportamiento en privado. Fue al piso inferior para jugar con las muñecas infantiles de Cherry, y también acompañó a Pete y trabajaron juntos en problemas de la Olimpiada de Matemáticas. En verdad, él también había estado trabajando duro para integrarse a la familia. Pero el día anterior simplemente estaba demasiado aburrido. Además de eso, al pequeño le gustaba ser reservado y astuto en todo lo que hacía, por lo que se coló en el baño compartido utilizado por los sirvientes en casa y escuchó a escondidas sus conversaciones. Esto se debía a que había descubierto, después de una búsqueda en Internet, que en el baño era donde se podían escuchar los chismes más jugosos. El pequeño se había agachado en el cubículo y escuchado a los hombres charlando afuera. ¿Notaste que el temperamento de Xander ha mejorado recientemente? Eso probablemente se debe a que Pete y Cherry se portan tan bien que él también se porta mejor debido a su influencia. Creció en otro lugar, por lo que tiene un temperamento rebelde, pero ahora se ha controlado. Será mejor que no digas esas cosas tan descuidadamente. El señor Hunt odia que hablemos de ellos en privado. Lo sé, ¿no te lo acabo de decir? Bueno, no importa cuál sea el motivo, supongo que puedes decir que Xander ha sido reformado. Pero en ese caso, ¿por qué el señor Hunt no ha cambiado su nombre? ¿O ya lo ha registrado legalmente como parte de la familia? TSK, toma, te lo explicaré. Por eso de repente lanzó un ataque contra él en el grupo. El objetivo era hacer que todos en el grupo lo rechazaran. Además, su cuenta fue una de las primeras 6 en unirse a la Liga Imperial cuando se estableció. Aunque no se atrevía a ser llamado el hombre más rico del mundo, ya que nadie sabía cuánto dinero tenía King, Philip era realmente invencible en el extranjero. Incluso King le había puesto alguna cara en el pasado. En el grupo, si King fuera primero, Philip sería segundo. Por lo tanto, nadie esperaba que King atacara repentinamente a Philip. ¿Qué significaba eso? Felipe estaba furioso. Rey, ¿enviaste el mensaje equivocado? ¿O tu cuenta fue pirateada? ¿Qué quieres decir? Nora también estaba pensando en lo que King quería decir cuando lo vio lanzar otra frase al grupo. Significa que tu coeficiente intelectual es muy bajo. El grupo instantáneamente guardó silencio. Después de todo, si el primer y segundo pez gordo pelearan, ¿quién se atrevería a interrumpir? Incluso Ian estuvo confundido por un momento. King envió otro mensaje. Te vendo mis acciones no porque Eagle sea pobre, sino porque es más inteligente que tú y no es fácil de engañar. 3 En la villa de los Smith, cuando Ian vio esta frase, no pudo evitar sentarse con la espalda recta. Había una expresión de satisfacción en su rostro por haber sido reconocido.
Él sonrió y envió un mensaje al grupo. Águila, señor Rey, piensas demasiado en mí. Rey, usted lo vale, señor. Todos, ¿por qué la palabra señor de repente se volvió tan significativa? La gente del grupo instantáneamente guardó silencio. En el pasado, Eagle no recibió mucho respeto en el grupo. Después de todo, se le consideraba un recién llegado al grupo. Pero ahora, King hablaba muy bien de Eagle. ¿Podría ser que King le había ordenado a Eagle que subiera el precio ayer y su objetivo era engañar a Bear? Este oso estaba furioso. Rey, ¿qué quieres decir? King, ¿cuál es el punto de intimidar a una pequeña familia en Nueva York? ¿Cuáles son los principios de la Liga Imperial? Intentaste abiertamente romperlos, no me culpes por ser despiadado. Los principios de la Liga Imperial. Nora lo pensó. La página del grupo de la Liga Imperial decía claramente que no debían intimidar a los débiles. Pero, en primer lugar, ¿Justin era débil? En segundo lugar, a lo largo de los años, la Liga Imperial había querido expandir su influencia, entonces, ¿cómo no habría intimidado a otros? Todos tenían el control de la economía global, por lo que todos estaban bien. ¿Por qué King mencionó de repente este principio? Todos estaban confundidos. Sin embargo, Felipe era en realidad Felipe. Ofender a King no terminaría bien para él. La razón por la que King tenía un estatus dominante en el grupo era que era el líder. Él era quien guiaba a todos hacia adelante paso a paso. Philip tuvo que ponerle cara. Por lo tanto, cuando vio que King había dado una explicación razonable, Philip no se atrevió a investigar más. Bajó la cabeza en el grupo. Olvidé explicarte. Tengo un rencor personal con los Hunt. King, dado que es un rencor personal, entonces estos 45.000 millones de dólares valen la pena. Oso, tienes razón. A través de la pantalla, Nora podía sentir la ira de Philip. Sin embargo, su paciencia volvió a alertar a Nora. Al nivel de Philip, le resultaba fácil jugar con la gente. Así como pudo encarcelar a Iris durante 20 años con un solo pensamiento. Sin embargo, era precisamente una persona así la que estaba acostumbrada a ser arrogante, pero estaba siendo muy adaptable. De hecho, era uno de los gobernantes de las pocas familias misteriosas del mundo. Al ver que no había más mensajes en el grupo, Nora finalmente colgó su teléfono. Cuando volvió a levantar la vista, escuchó a Cherry gritar, «Mamá», con voz infantil. Cherry solía ser una lamebotas y tenía una boca dulce, pero siempre sintió que sus palabras no eran sinceras. Sin embargo, la que más se aferraba a Nora era Cherry. Después de no verla durante 3 días, el pequeño ni siquiera volvió a jugar. Abrazó el muslo de Nora y no la soltó. «Mami, te extraño mucho, no comí ni bebí bien estos últimos días». Pete, que corrió con ella, le recordó, «Eso se llama no querer comer ni beber. Además, no creo que hayas comido menos». Cherry inmediatamente lo miró y le explicó con valentía, «Por eso no dije que no comí, dije que no comí bien». Pete. Nora tocó la cabeza de Pete y luego miró a Sander, que estaba sentado en el sofá y miraba ansiosamente. El pequeño estaba muy orgulloso. Claramente estaba mirando hacia arriba, pero aún así fingió que no le importaba. Fue divertido. Nora se acercó y le frotó la cabeza. ¿Sander extraña a mami? TSK. Sander puso los ojos en blanco. Eres demasiado blando. No soy tan infantil. Aunque dijo eso, no apartó la cabeza de ella. Pete inmediatamente puso los ojos en blanco. Entonces, ¿quién pregunta casi todos los días por qué mamá duerme tanto? Sander. Su cara se puso roja al instante y resopló. Tenía miedo de que muriera. No puedes maldecir a mami. Cherry parecía feroz. Pete también frunció el ceño. No digas esas tonterías, ¿cómo pudo morir mamá? Estás diciendo tonterías. Sander frunció los labios. Yo solo decía. No es como si ella realmente, todavía no pronunció la palabra morir. Los 3 niños se apiñaron y discutieron. Eso hizo que Pete hablara más. El tra de Cherry se había recuperado incluso sin jugar, y también hizo que Sander no odiara tanto a esta familia.
Nora volvió a comprobar el cuerpo de Sander. Cuando vio que él estaba bien, finalmente exhaló un suspiro de alivio. Justin todavía tenía algunos asuntos laborales que resolver, así que fue al estudio. Nora estaba abajo jugando con los 3 niños. Miró a Sander y de repente le preguntó, «Sander, ¿quieres cambiar tu nombre?» Sander quedó atónito y la miró. ¿Qué nombre debería cambiar? No es necesario cambiarlo. No tiene sentido. Nora vaciló y dijo, «Pero tú eres Justin y mi hijo. Puedes elegir si quieres que tu apellido sea Smith o Hunt». Sander inmediatamente frunció los labios. «No quiero que mi apellido sea Smith. Yo tampoco quiero que mi apellido sea Hunt». Al escuchar esto, Nora quedó atónita. ¿Por qué? Los ojos de Sander parpadearon instantáneamente. Suspiró. ¿Por qué estás tan molesto? Me llamo Sander Yale desde hace 5 años. ¿Por qué tengo que cambiar mi nombre? No voy a cambiar. Dicho esto, saltó enojado y corrió escaleras arriba. Nora frunció el ceño. ¿Por qué Sander era tan sensible y estaba en contra de cambiar su nombre? ¿Estaba ocultando algo? ¿O todavía estaba? Nora suspiró en silencio. Truemen lo había criado durante 5 años. Si todavía sentía algo por Truemen, realmente sería un dolor de cabeza. Después de todo, no podía cambiar por la fuerza los pensamientos y sentimientos de Sander. Mientras pensaba, Pete dijo, «Mami, no te enojes. Sé por qué no quiere cambiar su nombre». Capítulo 731 Haciendo contracargos falsos. No. Roger Hunt nos puso aquí para que pudiéramos husmear en busca de noticias, pero ¿quién hubiera pensado que la supervisión del señor Hunt sería tan estricta? Llevamos 3 años aquí, pero no hemos encontrado ninguna novedad útil, suspiró. Si nos despiden, es posible que no necesariamente nos proteja. No te preocupes innecesariamente. Solo lo avergonzará si no nos protege. Incluso si es solo para evitar pasar vergüenza, aún así nos protegerá. Además, todo lo que dijimos fue favorable a Pete. No creo que difunda tonterías. Los dos, que no notaron que la gente caminaba hacia ellos por detrás, continuaron especulando en voz baja. Además, el señor Hunt apenas puede protegerse ahora. Ahora que su padre ha regresado para luchar con él por la propiedad de la empresa, no puede molestarse en tratar con nosotros. Es lo más seguro para nosotros ahora mismo. Tienes razón, J.E. Me pregunto quién ganará, ¿el señor Hunt o su padre? En el fondo de todo esto, todo se debe a la señora Hunt. ¿Has visto a la señora Hunt? No parece una mujer de 50 años en absoluto. Se puede decir fácilmente que tiene 30 años, y aunque digas que tiene 20 años, probablemente todavía habrá gente que lo creería. ¿Cómo puede alguien ser tan hermoso? Las mujeres son un problema, es precisamente porque es tan bonita que las cosas salieron mal. Además de eso, ni siquiera parece vieja en absoluto. ¿Qué más es ella, sino una zorra? Callarse la boca. Originalmente, Nora planeaba escuchar y ver de qué más hablarían los dos, pero al final, cambiaron de tema y empezaron a hablar de Iris. Esto era intolerable. Su feroz ladrido sorprendió a los 2 hombres. Se volvieron al unísono y vieron a Nora acercarse a ellos mientras sostenía la mano de Pete. El bonito rostro de Nora estaba tenso y había una leve ira y un aura presurizante en sus ojos. Sumado a esto su figura alta y esbelta, que le permitía estar aproximadamente a la misma altura que los 2 hombres, su aura se hizo cada vez más fuerte. Estaban tan asustados que rápidamente bajaron la cabeza. Smith, dijeron. Nora entrecerró los ojos y los miró fijamente. ¿Hablar mal de sus empleadores a sus espaldas? ¿Es eso lo que le pedían sus contratos? Los sirvientes de los Hunt eran en su mayoría veteranos a quienes los Hunt ya estaban acostumbrados a tener cerca. Algunos familiares de los veteranos también trabajarían allí. Esto es solo mi especulación, pero verás que el apellido de Cherry es Smith, ¿verdad? En el futuro, probablemente heredará los bienes que los Smith le dejan a su madre. En cuanto a Pete, su apellido es Hunt y hace tiempo que ha sido designado extraoficialmente como el futuro heredero de los Hunt. Si Sander cambia su nombre, ¿debería tomar Smith o Hunt como apellido?
¿Estás diciendo que el señor Hunt no planea darle acciones? Hablando de acciones. ¿Lo sabes? Los Hunt siempre tienen la última palabra en Hunt Corporation porque tienen más del 50% de las acciones firmemente bajo su control. Aunque Herman y Justin se han separado ahora, esto no debe sucederle a la próxima generación. Por lo tanto, solo entregará las acciones a una persona, para poder garantizar los derechos absolutos de esa persona y el control de Hunt Corporation. ¿Se los dará a Sander? ¿O a Pete? ¿Quién sabe? El propósito del repentino regreso de Sander es precisamente luchar por acciones de la empresa con Pete. TSK. No es de extrañar que regresara repentinamente cuando ya había estado fuera durante tantos años. Eso es cierto, las acciones de Smith Corporation también representan una gran suma de dinero. Incluso si el señor Hunt no le da acciones, la señora Smith definitivamente lo hará. Esta vez le espera una ganancia inesperada. Exactamente. Pero los pequeños bastardos como él solo pueden fingir un buen comportamiento, definitivamente no podrá cambiar su personalidad en el fondo. No importa lo que haga, no podrá compararse con el comportamiento caballeroso de Pete. Los dos salieron del baño mientras charlaban, dejando a Sander estupefacto y sin palabras en el interior. Salió aturdido. Tan pronto como salió, vio a Pete, que también estaba afuera. Debe haber escuchado lo que dijeron hace un momento. Sander se sonrojó de inmediato. En particular, mientras miraba a Pete, de repente gritó: «No te preocupes, no estoy interesado en los bienes de los Hunt, tampoco tengo ningún interés en luchar por ellos contigo, ganaré todo mi dinero yo solo en el futuro». Después de decir eso, empujó a Pete y corrió hacia la villa. Más tarde, aunque no discutió conmigo, ya no pasó mucho tiempo resolviendo problemas de la Olimpiada de Matemáticas conmigo, ha estado jugando con Cherry todo el día. Pete bajó la cabeza y habló decepcionado. También debía haber deseado mucho que Sander jugara con él. Cherry levantó la cabeza y sus grandes ojos oscuros parpadearon cuando dijo: «¿En serio? ¿Por qué no noté nada?» Cherry era linda y hablaba dulcemente, pero también era muy insensible. Sería sorprendente que pudiera sentir los pensamientos secretos del niño. Todo lo que podía hacer era luchar contra otros en una batalla de ingenio. En verdad, ella era bastante insensible. Sin embargo, también fue a través del contraste entre ella y Pete que Nora descubrió algo: los niños que crecían con sus madres tendrían una mayor sensación de felicidad. Mira a Pete. Podría decir abiertamente que Sander era sensible, pero ¿no era él también igual de sensible? De lo contrario, ¿cómo podría un niño de 5 años contemplar tantos problemas? Cuando Nora pensó en esto, así como en la conversación de los dos sirvientes, sintió un estallido de ira. Bajó la cabeza y miró a Pete de inmediato. ¿Puedes reconocer a los dos sirvientes que hablaban a tus espaldas? Mami, ya lo he investigado. Uno siempre podía estar tranquilo con la forma en que Pete manejaba las cosas. A pesar de su corta edad, ya era capaz de tener en cuenta todos los aspectos. Dijo: «Los dos están a cargo de limpiar el jardín del patio trasero. Uno de ellos es Greg Lewis, el otro es Lionel Scott. Llevan 3 años trabajando para los Hunt». Nora. Las comisuras de sus labios se contrajeron y no pudo evitar preguntar: «Como ya has descubierto todo, entonces también debes tener formas de lidiar con ellos, así que, ¿por qué no has tomado ninguna medida?» No se podía violar la autoridad de Pete en casa. Además, aunque el niño era levemente autista, no era estúpido. Al contrario, era muy inteligente. Pete respondió: «Sander debe estar compitiendo conmigo en este momento. Como todos dicen que soy mejor que él, si doy un paso adelante para defenderlo, definitivamente se sentirá aún más incómodo. Además, ¿no es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos?» Pete la miró con entusiasmo. «Además, creo que Sander preferiría que tú lo protejas». Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. Frente a Pete así, de repente dijo: «Pete, sé honesto conmigo. En aquel entonces, cuando 2 de tus tutores privados te acosaron, no te resististe. ¿Es porque nunca habías pensado en oponer resistencia?» Pete bajó la cabeza cuando escuchó esto. Al principio no quería dar explicaciones, pero de repente sintió ganas de abrirse en ese instante. Él asintió y respondió: «Sí».
En ese momento, pensé que le había hecho daño a mi abuela, así que ya no tenía ganas de defenderme. Nora exhaló un suspiro silencioso. El chico era simplemente demasiado sensible. Tomó la mano de Pete y salió directamente. Vamos, vayamos al jardín a buscarlos a los dos. En cuanto a Cherry, sus ojos se giraron un poco y soltó la pierna de Nora. Luego, corrió escaleras arriba. Mami estaba a punto de desatar su destreza. ¿Cómo era posible que no lograra que Sander viera un programa tan entretenido como ese? ¡Qué interesante! ¡Qué emocionante! Jejeje. En el jardín del patio trasero. Dos sirvientes charlaban mientras barrían el suelo. Vi a Pete ayer. La mirada en sus ojos cuando me miró era tan... ¿Por qué me hace sentir un poco incómodo? ¿Qué estás pensando? Pete nunca se enoja, está bien. El otro hombre susurró, dime, ¿crees que Pete escuchó lo que dijimos ese día? Después de todo, él estaba parado justo afuera cuando salimos, J.E. ¿Y qué incluso si nos escuchó? Estamos aquí como limpiadores por recomendación de Roger Hunt. ¿Puede un niño como él siquiera despedirnos? Además, incluso si nos despiden, aún recibiremos una gran suma de dinero. Capítulo 732. ¿Quién dice que no tengo pruebas? Nora ni siquiera se había casado con un miembro de la familia, pero ya estaba castigando a los sirvientes de los Hunt que habían intimidado a su hijo. Para ser honesto, si se difundiera la noticia del incidente, realmente no sonaría muy bien. Además de eso, lo peor fue que ni siquiera logró hacerlo, lo que solo serviría para que pareciera aún más que no era respetada en la residencia de los Hunt. Este era exactamente el objetivo de Roger. Había luchado contra Justin por el puesto de cabeza de familia durante toda su vida, pero nunca había podido obtener el puesto en todo este tiempo. Ahora que finalmente tuvo la oportunidad de causarle problemas, Roger realmente estaba dándolo todo. Miró a Nora triunfalmente y dijo, Nora, puede que seas la prometida de Justin, pero no está bien que lo hagas. Sin ninguna evidencia, ¿cómo puedes despedir a los sirvientes tan descuidadamente? Ya no estamos en la antigüedad. Los sirvientes también son humanos, aquí todos somos iguales. Hemos firmado contratos entre nosotros. Si debes despedirlos, claro. Solo tendrás que pagarles salarios adicionales como compensación. ¿Debo pedirle al departamento de finanzas que les dé salarios extra y luego los despida? Despedirlos con un salario extra equivaldría a admitir que los dos sirvientes no habían cometido ningún error, sino que fueron despedidos simplemente porque no le agradaban a Nora. Si la noticia se difundiera, ¿no terminaría siendo Nora abusando de su autoridad? Seguro que esos eran buenos planes que Roger había hecho. Nora todavía parecía tan tranquila y desapasionada como siempre. Al ver la postura de Roger, miró directamente a los dos sirvientes. Con una sonrisa desdeñosa en sus labios, preguntó, ¿realmente ustedes dos no van a tomar la iniciativa de renunciar? Lionel y Greg rápidamente negaron con la cabeza. Realmente no hicimos nada malo. ¿Cómo podemos dimitir? Sí. Puede decirlo si no le agradamos, señora Smith. Puedes despedirnos, pero seguro que no puedes ser tan mandón como para obligarnos a dimitir, ¿verdad? Cuanto más hablaban, más agraviados se sentían los dos, lo que atrajo a la gente cercana a reunirse a su alrededor. Un grupo de sirvientes contratados por los Hunt se habían reunido en la puerta trasera del jardín y observaban la emoción. Roger miró hacia atrás. Sus hombres entre la multitud inmediatamente comenzaron a avivar las llamas. Él dijo, señora. Aunque en estos días no existía la servidumbre por contrato, sus empleadores nunca abusarían de ellos. De hecho, los trataban muy bien, por lo que la mayoría de los sirvientes de la familia eran muy leales. Hubo algunos veteranos que recibieron un trato aún mejor, como Fanny, que atendía a la anciana señora Hunt. Había servido a la señora Hunt toda su vida, por lo que las dos eran tan unidas como hermanas. Sin embargo, los sirvientes también sabían que debían protegerse, por lo que todos fueron contratados en un sistema de empleo contractual. Cuando los dos sirvientes fueron contratados para limpiar el jardín del patio trasero hace 3 años, también habían firmado contratos de trabajo. Por lo tanto,
El alcance y los requisitos laborales definitivamente se establecerán en detalle en los contratos. Los dos sirvientes se miraron asustados. Uno de ellos dijo con valentía: «Señora Smith, debes haber escuchado mal. No hablamos mal de nuestros empleadores». El otro hombre también se recuperó de su sorpresa y tartamudeó: «Ese sí, tiene razón. No hablábamos de nuestros empleadores a sus espaldas. Estábamos hablando de otra familia, debes haber entendido mal». Nora. Realmente eran tan. ¿Estaban fingiendo que no había pasado nada cuando ya los habían atrapado con las manos en la masa? Ella bajó los ojos. No podía molestarse en decirles nada más a los dos, por lo que inmediatamente dijo: «Deberían saber muy bien si han hablado o no de sus empleadores a sus espaldas hace un momento. En cuanto a Pete y yo, estábamos parados aquí mismo. ¿Vas a tomar la iniciativa de dimitir? ¿O quieres que consiga que alguien despida? ¿Tú?» Nora fue muy agresiva. «Si es lo último, me temo que ustedes dos terminarán en la lista negra. No necesitas que te explique las consecuencias de eso, ¿verdad? Si estuvieran en la lista negra, nadie los contrataría cuando buscaran trabajo en el futuro. Además». Pete levantó la cabeza. En sus grandes ojos, que se parecían a los de Cherry, no estaba la ternura descarada de esta última, sino una mirada intrigante. Con su voz joven y tierna, dijo: «Mami, ¿por qué los dejas ir? Si se lo contamos a papá, los dos se enfrentarán a esto». Lo que dijo Nora ya había intimidado a los dos sirvientes hace un momento, así que cuando escucharon lo que dijo Pete, los dos inmediatamente cayeron al suelo asustados. Uno de ellos dijo: «Sírpete, ahora nos damos cuenta de nuestro error, llora». Nora acarició el cabello de Pete. «Olvídalo, todo el mundo comete errores. Perdonémoslos donde sea posible». Al escuchar lo que ella dijo, los dos sirvientes se miraron y ambos tragaron saliva. Uno de ellos dijo: «Gracias, señora Smith. Nos iremos solos». Nora asintió y señaló la puerta. «Conseguir afuera». Los dos asintieron. Luego, se dieron la vuelta y se marcharon. Cuando desaparecieron del jardín, la voz de Sander llegó hasta ellos. «HMPH, ¿los estás dejando ir tan fácilmente? Eres un debilucho y un presa fácil». Nora bajó los ojos y exhaló un suspiro silencioso. Se agachó y miró a Sander. «Aún eres joven, por lo que no entiendes lo importantes que son los trabajos para las personas. Ahora que los dos han perdido sus trabajos, encontrarán que incluso alimentarse ellos mismos será un problema. Esto ya es un castigo muy severo». Sander había crecido con Truemen. Nora no quería que él se volviera demasiado estrecho de miras. Ella quería que él aprendiera a ser amable con los demás. Sander se burló. «Aún así, eso no servirá, su castigo es demasiado leve». Cereza parpadeó. Ella no entendía los entresijos de lo que había sucedido, pero aún así, inmediatamente replicó: «No digas tonterías, mamá debe tener sus razones para hacer lo que hizo, mami definitivamente los castigará por ti». Pete explicó: «Sander, no te preocupes, ¿cree que lo tendrán fácil tras su dimisión? Mami ya ha dicho que el trabajo es muy importante para ellos. ¿Crees que las personas que nunca podrán volver a encontrar trabajo en el futuro podrán disfrutar de la vida? Para ser honesto, el castigo por hablar mal de los demás a sus espaldas no debería haber sido tan severo. Sin embargo, dado que eran peones de Roger, ¿cómo podría Nora ser tan amable? Además», Pete explicó con más detalle, «Mami no puede hacerles nada abiertamente porque esta es una sociedad regida por leyes. Son solo personas que nuestra familia había contratado, no son nuestros esclavos. Además, en realidad no tenemos derecho a despedirlos». Su última frase sorprendió tanto a Cherry como a Sander. Ambos preguntaron al unísono: «¿Por qué? ¿Por qué?». Antes de que pudiera terminar, se oyeron pasos nuevamente desde la entrada del jardín y Roger entró con los dos sirvientes. Roger tenía una sonrisa en su rostro como siempre. Tan pronto como entró, dijo alegremente: «Oh, ¿quién es este? ¿No es esta la prometida de Justin? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que estos dos bastardos te hicieron enojar tanto que perdiste tanto los estribos?». El resto de las palabras de Pete fueron cortadas por él. Miró a Cherry y Sander, les tomó las manos y susurró: «Eso significa que el tío Roger les dirá el motivo».
Tanto Cherry como Sander miraron a Roger confundidos. Los ojos de Roger estaban entrecerrados, pero tenía una expresión muy gentil y amable en su rostro. Él dijo: Nora, ni siquiera te has casado con un miembro de la familia y aún así ya estás haciendo todo lo posible en la residencia de los Hunt. ¿No es eso bastante inapropiado? Además, ¿qué han hecho mal exactamente estas dos personas? Seguían llorando y llorando, así que no podía entender lo que decían. Después de todo, son personas que recluté en la familia, así que tienes que darme una razón para despedirlos sin importar qué, ¿verdad? Los Hunt son personas razonables, no debemos intimidarlos solo porque son débiles e impotentes. Al verlo, Nora bajó levemente la mirada. Ella dijo desapasionadamente: hablaron mal de sus empleadores a sus espaldas, ¿no es esta razón suficiente? Roger respondió de inmediato: ¿qué? ¿De verdad tuvieron la audacia de hablar mal de sus empleadores a sus espaldas? La razón es suficiente, por supuesto. Está claramente escrito en el contrato de los empleados que no se les permite hablar de sus empleadores a sus espaldas, y mucho menos divulgar noticias e información sobre ellos a personas externas. Después de decir esto, miró directamente a los dos sirvientes. ¿Cómo puedes cometer tal error cuando sabes muy bien que se supone que no debes hacerlo? Si ustedes dos realmente han hablado mal de sus empleadores a sus espaldas, seguramente tendrán que ser despedidos. Además, también tendrás que devolver el salario que te pagaron durante los últimos 3 años como compensación. En el momento en que Lionel y Greg escucharon esto y notaron la mirada que les estaba dando Roger, entendieron la indirecta. Gritaron: «Señor Roe, somos inocentes». Roger resopló con frialdad. «¿Eres inocente? ¿De qué te sirve que llores mal aquí? Dado que mi cuñada ha dicho que ustedes dos hablaron mal de sus empleadores, definitivamente tiene pruebas que lo respalden. De lo contrario, ella nunca haría acusaciones infundadas». Luego miró a Nora con una sonrisa y dijo: «Nora, ¿dónde está la evidencia? Si puedes presentar las pruebas, me ocuparé de estas dos personas de inmediato». Pete suspiró en silencio y les explicó a Cherry y Sander: «¿Viste eso, verdad? Estados Unidos tiene leyes de protección laboral. Incluso si desea despedir a un empleado por mala conducta, primero debe presentar pruebas de su mala conducta». Sander estaba perplejo. Después de todo, había crecido en un sótano y no sabía mucho sobre relaciones humanas. Él preguntó: ¿pero no los escucharon tú y mamá? Cherry, sin embargo, ya lo había entendido. Golpeó con el pie y dijo enojada: «TSK, Sander, ¿por qué eres tan estúpido? Los escuchamos, pero también pueden contradecirnos diciendo que estamos mintiendo. Tenemos que presentar pruebas objetivas como prueba». No es de extrañar que mamá solo haya amenazado a esos dos con renunciar hace un momento. Resulta que es porque mamá no tiene ninguna evidencia real. A estas alturas, Sander también lo había entendido. Una expresión de profundo pensamiento apareció en su rostro. Entonces así es como es. Del otro lado, Roger seguía mirando a Nora. Al ver que ella se quedaba callada con los ojos entrecerrados, sonrió y dijo: «Nora, ¿dónde está la evidencia? Muéstranos la evidencia. Seguramente tienes pruebas, ¿verdad?» Lionel y Greg cambiaron de tono de inmediato. «Señor Roger, realmente no hablamos mal de los demás a sus espaldas. La señora Smith simplemente nos está calumniando porque no le agradamos. No debes despedirnos. Si realmente lo hace, lo demandaremos y recurriremos a un arbitraje judicial. La ley laboral nos protegerá». Al escuchar lo que dijeron, Roger miró a Nora con aire de suficiencia. Al ver esto, Sander susurró: «¿Vamos a dejar todo así como así?» Puede que Sander no entienda nada más, pero sí entendió una cosa, y esa fue: Nora quería tomar medidas contra esas dos personas, y si fallaba, sería muy vergonzoso para ella. Cherry, sin embargo, parpadeó y dijo con una sonrisa: «De ninguna manera». «¿Mami te parece tan débil, Sander?» Capítulo 733, Bofetadas. Su frase sin emociones tomó a Lauren por sorpresa por un momento. Pero inmediatamente después se recuperó. ¿Cómo podría Nora tener alguna evidencia? Si tuviera alguno, ya lo habría presentado tan pronto como llegó Roger.
Probablemente estaba siendo terca al decir algo así ahora. Además, los dos solo habían conversado un poco casualmente. Los forasteros no los habían escuchado, entonces, ¿cómo tendría ella alguna evidencia? Lauren resopló. ¿Qué tipo de evidencia puedes tener? Nora arqueó las cejas. De repente, sacó su teléfono y reprodujo un vídeo. Era una conversación entre Lionel y Greg. También. No solo incluía la conversación de hace un momento, sino también lo que Pete les había oído decir en el baño ese día. Cuando vinieron, a Pete le preocupaba que negaran las acusaciones, por lo que le pasó la grabación a Nora. Después de que llegaron, Nora se paró deliberadamente detrás de los dos y escuchó su conversación durante mucho tiempo antes de finalmente dar un paso adelante, solo para poder obtener la evidencia. ¿Cómo es posible que Pete y Nora no tuvieran un plan B? En cuanto a por qué no había dicho nada en este momento, Nora había estado esperando que Lauren viniera y confrontara a Iris. Al presentar la evidencia en este momento, le estaba dando a Lauren una bofetada. La grabación terminó de reproducirse. Nora había eliminado especialmente la parte en la que los dos llamaban a Iris zorra. Después de todo, el hecho de que hubieran hablado mal de sus pequeños amos ya era suficiente. No había necesidad de burlarse públicamente de los mayores. Ahora había pruebas sólidas de que Greg y Lionel hablaban de sus empleadores a sus espaldas. Además, incluso habían dicho cosas tan desagradables sobre ellos. Su resultado era ahora una conclusión inevitable. La expresión de Lauren cambió inmediatamente después de que la grabación terminó de reproducirse. Ella frunció el ceño. Entonces, ella inmediatamente cambió de tono. Smith, si tenía pruebas de lo que hicieron, ¿por qué no las presentó antes? Al hacerlo, ¿no estás provocando malentendidos entre nosotros? Nora no necesitaba responderle, porque Iris ya lo había hecho por ella. Iris dijo, TSK, si lo hubiera producido antes, ¿cómo habríamos visto ese lado tuyo ahora mismo? Lauren, codicias los derechos de limpieza de los Hunt, pero ni siquiera sabes distinguir el bien del mal. ¿Cómo se te pueden conceder los derechos de limpieza de los Hunt? Smith, no te has casado con un miembro de la familia, ¿verdad? ¿Qué derecho tienes a tratar con los sirvientes de los Hunt? Sí, además, los sirvientes también son humanos. ¿Qué te hace pensar que puedes ser tan autoritario? Ahora hay igualdad en la sociedad, no nos pueden menospreciar. Solo trabajamos para los Hunt, no hay otra relación entre nosotros. Tus acciones son realmente decepcionantes. Sí. Señorita Smith, es demasiado. Nora enarcó las cejas y los miró sin hablar. La disputa llegó rápidamente a los pocos amos de las cazas. Pronto, Iris se acercó. Cuando entró, inmediatamente reprendió a los sirvientes allí reunidos. ¿Qué están haciendo todos ustedes reunidos por aquí? Ve y haz lo que deberías hacer. Cuando el resto de los sirvientes la escucharon, inconscientemente quisieron irse. Sin embargo, Roger dijo, no puedes decirlo de esa manera, tía Iris. ¿No son todos sirvientes? Solo quieren ver si nuestra familia los tratará justamente. Nora no debe arruinar hoy los 100 años de buena reputación de los Hunt. Los hombres de Roger también hablaron inmediatamente. Sí, nos vamos a quedar aquí. Greg, Lionel, no tengáis miedo. A veces, simplemente tenemos que mantenernos firmes y salvaguardar nuestros intereses. Nosotros y los Hunt somos solo empleadores y empleados, aquí no tenemos una relación amo-sirviente. No te equivoques al respecto, tipo. Exactamente, no somos esclavos. La esclavitud ha sido derrocada hace mucho tiempo. Ahora es la era de la paz y la democracia. 2:11 El resto de los sirvientes fueron manipulados haciéndoles pensar que Nora los había intimidado y los menospreciaba. Como resultado, la gente de las otras villas también comenzó a hacerles eco. Cuanto mayor se hacía la conmoción, más gente comenzaba a reunirse. Iris frunció el ceño y los reprendió de inmediato. Ahora mismo estamos en horario de trabajo. ¿Para qué se quedan todos aquí? Regresen a sus respectivas estaciones de trabajo de inmediato. Aunque Iris solo se había mudado a la mansión de los Hunt por unos días, con la ayuda de Justin, ya se había hecho cargo de los derechos de limpieza de los Hunt poco después de regresar. Además, la mujer era simplemente demasiado hermosa,
hasta el punto de que tenía un aura única a su alrededor. Hacía que uno fuera incapaz de odiarla o desagradarle. A todos les gustaba escuchar a su hermosa jefa, así que decidieron irse. Pero cuando estaban a punto de irse, otra voz se acercó: Iris, no está bien que digas eso. ¿Quién estaría todavía con ganas de trabajar cuando ha sucedido algo así? ¿No se han reunido ya todos aquí? Dado que ese es el caso, entonces, en mi opinión, ¿por qué no manejar este incidente de una manera abierta y justa? Junto con la voz, Lauren se acercó con gracia. Su cadera se torció de un lado a otro mientras se acercaba. Cuando se adelantó frente a la multitud, miró a Nora con una sonrisa y le preguntó a Iris: ¿vas a proteger a tu nuera, o vas a proteger a tus empleados? Con una sola frase, puso a Nora y a todos los sirvientes de los Hunt en bandos opuestos. Como era de esperar, ella fue impresionante. Nora arqueó las cejas y miró a Lauren. En el camino a la mansión, Justin ya le había dicho que desde que Herman tomó posesión de las acciones de Hunt Corporation, él y Lauren se habían mudado nuevamente a la mansión de los Hunt. Además, Herman quería que Iris cediera sus derechos de limpieza a Lauren. La señora Hunt ya era muy mayor. Mientras tomaba la medicina que Nora hacía, también hacía la vista gorda ante todas estas cosas. Pero debido a Herman y el escándalo que había armado, el derecho de Lauren a hablar en casa había aumentado repentinamente. Ahora había débiles señales de que podía competir con Iris. Y efectivamente, tan pronto como escuchó que algo había salido mal con Nora, se apresuró a ir inmediatamente. Al verla, Iris frunció el ceño con disgusto. ¿Qué tienen que ver contigo los asuntos en la villa de Justin? Lauren suspiró de inmediato. No está bien que digas eso, Iris. Pase lo que pase, sigo siendo la esposa legítima de Herman, mientras que la señora Smith y Justin aún no están casados. Además, aquí todos somos parte de los Hunts. Por supuesto que tendría que preocuparme por la reputación de los Hunts. Las noticias de Herman y Justin peleando por acciones ya se han convertido en la comidilla de la ciudad, aunque eso no es malo, porque las acciones de Hunt Corporation se han disparado como resultado, pero en un momento como este, no debemos permitir ningún sentimiento negativo. Noticias de dentro de la familia queden expuestas. Cosas como intimidar y oprimir a los sirvientes y niñeras no deben suceder. Además, los sirvientes y niñeras están aquí para ayudarnos y cuidarnos, todos son amigos. No debemos tener empleadores arrogantes e irrazonables que intimiden descuidadamente a los sirvientes. Sus palabras la habían puesto completamente en el terreno moral. ¿Tienes alguna evidencia? Lo más odioso aquí es que difundas rumores cuando no tienes ninguna evidencia. Iris, en mi opinión, una nuera como Nora es simplemente demasiado irrazonable. Será mejor que reconsideres cuidadosamente el matrimonio con los Smith y no dejes que Justin tome una esposa tan irracional que tiene la audacia de volverse loca en casa cuando ni siquiera tiene ninguna evidencia. Justo cuando Iris estaba a punto de hablar, Nora dijo con desdén: ¿quién dice que no tengo pruebas? Capítulo 734. ¿Cuál debería ser el apellido de Sander? Justin sonrió. No, nunca había oído hablar de eso. Sus palabras parecieron ahogar a Philip, e incluso su elección de palabras se volvió menos dura. Él dijo: ¿cómo es que no sabes nada de nada, jovencito? ¿Cómo consiguieron exactamente ampliar los Hunts a su tamaño actual? A mi modo de ver, los Smith deberían haber asumido el cargo de familia número 1 hace mucho tiempo. Sus palabras le dieron a Justin la ilusión de que el hombre parecía estar un poco guiándolo. Philip continuó hablando con fiereza. La Liga Imperial es la organización empresarial más misteriosa del mundo. Hay 12 miembros y cada uno usa un animal diferente como alias. Pueden dominar las tendencias de la economía mundial porque tienen la intuición más aguda y son lo suficientemente sensibles para discernir las tendencias del desarrollo mundial y captar mejoras en la tecnología. Hace algún tiempo, la Liga Imperial había dicho que el mercado inmobiliario en Estados Unidos experimentaría un rápido desarrollo, por lo que todos fueron a Estados Unidos para llevarse su parte del botín. Ahora, la Liga Imperial dice que el mercado inmobiliario entrará en declive, mientras que las nuevas energías y tecnologías marcarán el comienzo de un desarrollo integral, por lo que todo el mundo está empezando a invertir en ello.
En este punto, Philip dijo, no se equivoque y piense que son los miembros de la Liga Imperial quienes están influyendo en la dirección del mundo, más bien, esta es la tendencia inevitable del desarrollo social. La Liga Imperial simplemente sigue la tendencia. Pero con un grupo así de personas con visión de futuro allí, nuestras 12 familias nunca tendrán ningún problema. Siempre estaremos en las posiciones de liderazgo en el mundo. Los Hunt ni siquiera conocen la Liga Imperial. La sociedad te eliminará y perderás el contacto tarde o temprano. Si no encuentras una manera de unirte a la Liga Imperial, entonces puedes esperar a que yo te aplaste por completo. Justino. Si antes solo había sido una ilusión, ahora estaba seguro de ello. Philip le estaba señalando una salida. De principio a fin, Philip nunca los había querido muertos. Justin guardó silencio por un momento. De repente, habló y su forma de dirigirse a Philip también se volvió un poco más respetuosa. Tío Philip, en realidad no odias a mi madre en absoluto, ¿verdad? Su frase hizo que Philip se ahogara. Será mejor que mantengas feliz a Herman. Lauren. Su rostro alternaba entre estar tan pálido como una sábana y tan rojo como un tomate. En particular, que Iris la sermoneara desde una posición superior le resultaba especialmente insoportable. Ella era una amante convertida en esposa legal, por lo que su estatus en la familia fue bajo desde el principio. Y ahora, alguien más la había avergonzado por completo. Ella apretó los puños con enojo. Por otro lado, Roger dijo inmediatamente, mirad, Nora. Si hubieras presentado las pruebas antes, habría tratado con estas dos personas de inmediato. Muy bien, ya que ahora hay pruebas, tengan la seguridad de que los echaré de la casa. Además, nadie se atreverá a contratarlos nunca más. Después de decir esto, Roger pateó el trasero de los dos hombres y dijo, «Piérdete». Se llevó a los dos hombres consigo y se escabulló con el rabo entre las piernas. Solo cuando salió del jardín se detuvo. Después de conseguir que alguien se llevara a Greg y Lionel, miró hacia el piso superior. Donde estaba el estudio de Justin, a pesar de que las cortinas bloqueaban la vista, podía ver una figura alta y delgada parada allí. Una mirada aguda brilló en los ojos de Roger. La persona a su lado preguntó, «Señor Roger, ¿qué estás mirando?» Roger se burló, «Estoy mirando a ese hombre y me pregunto por qué tiene tanta suerte de encontrar una esposa tan inteligente». En el jardín. Después de que Roger se fue, el resto de los sirvientes, que se dieron cuenta de lo sucedido, se dispersaron y regresaron a sus respectivos puestos para trabajar. Durante un tiempo, en el jardín solo quedaron los dueños de la casa. Una Cherry triunfante cantaba alabanzas de Nora a Sander. ¿Viste eso? Mami es la persona más poderosa del mundo. Nadie podrá escapar de sus garras una vez que ella decida luchar. Una silenciosa Nora miró a su hija. Estaba a punto de hacer un comentario seco acerca de que Cherry era probablemente la única que hablaría así de ella cuando notó que Sander la miraba con los ojos brillantes y relucientes. La última vez, mamá había derrotado a esos dos guardaespaldas que podían matar incluso a Butterscotch, y ahora se había vengado de él. Sander solo pudo suspirar y maravillarse por dentro, mami era simplemente demasiado increíble. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, no se atrevió a expresarlos. Cuando Nora miró, él inmediatamente controló su mirada de adoración y adoptó una expresión fría nuevamente. Él sonrió y se burló. ¿Cuál es el problema? Sí, es cierto. Las comisuras de los labios de Nora se curvaron en una sonrisa y dijo, mantén la calma y continúa. Sander. Miró a Cherry sin comprender. ¿Qué significa eso? ¿Es un modismo? Cherry, sin embargo, estaba muy familiarizada con la jerga y los memes de Internet. El pequeño sacudió la cabeza y respondió, lo que mamá quiere decir es que todos estos son asuntos pequeños para ella, así que actúa con normalidad y no te dejes impresionar demasiado. Sander. Pete. Como era de esperar, solo las mujeres entendían a otras mujeres. Mientras los cuatro hablaban entre sí en voz baja, Iris y Lauren habían llegado al punto de soltar conversaciones duras. Lauren miró fijamente a Iris. Después de que su expresión cambió un par de veces, finalmente se burló y dijo, «Ja, no puedes lidiar conmigo solo.
¿Así que conseguiste un ayudante? Iris no se inmutó. Bueno, al menos tengo a alguien a quien puedo pedir ayuda. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué, la anciana no te ayudó? Lauren. Sacar a relucir ese tema no fue diferente a clavarle un cuchillo directamente en el corazón. La señora Hunt valoraba más el estatus y los antecedentes familiares. Hay que saber que Iris era una joven modelo de una familia adinerada, mientras que Lauren era simplemente una persona común y corriente. Por lo tanto, a la señora Hunt ya le desagradaba intensamente en aquel entonces. Esta vez, aunque la señora Hunt se había puesto del lado de Herman en la superficie, en privado, en realidad se inclinó más hacia Justin. Al menos, en lo que respecta a los derechos de limpieza, la señora Hunt no había causado ningún problema esta vez. Por supuesto, esto también demostró que los esfuerzos de Nora y Justin hace algún tiempo no habían sido en vano. De hecho, la anciana ahora entendía algunas cosas y se había vuelto más razonable. Lauren apretó los dedos con ira. Sin embargo, un rato después los aflojó. Le dijo directamente a Iris, sí, puede que no me valoren, pero no importa lo poco valorada que sea, al menos no obstaculizaré a Herman. Pero no puedo decir lo mismo de ti, ¿verdad? Eres una zorra con deudas molestas por todas partes. Tú eres quien llevó a los Hunts a un punto en el que padre e hijo se volvieron uno contra el otro. Iris, si yo fuera tú, me avergonzaría incluso quedarme en Hunt Manor. ¿Cómo es que tienes el descaro de hacerlo? Sus palabras hicieron que Iris se ahogara. Nora, sin embargo, replicó de inmediato, TSK, Lauren, aquí todas somos mujeres. ¿Por qué culpas a la víctima? ¿Tiene la culpa la tía Iris solo porque es guapa? ¿Tienes razón porque tu apariencia es normal? ¿Qué clase de razonamiento es ese? ¡Tú! Lauren estiró el dedo y señaló a Nora con enojo. Pero incluso después de un tiempo, todavía no podía encontrar nada con que rebatirla. Como tal, ella solo pudo gritar, solo espera. Los Hunt serán de Herman tarde o temprano, y cuando eso suceda, todos ustedes serán expulsados de la casa. Y tú, aprecia tus últimos momentos con tu hijo. Philip ya llamó a Herman anoche, los dos están planeando unir fuerzas. Veamos cuál será tu resultado al final. Ella se fue inmediatamente después de decir eso. Piso superior. Dentro del estudio de Justin. Las comisuras de los labios de Justin se curvaron en una sonrisa mientras veía a Nora defender a su madre y abofetear públicamente a Lauren por ella. Sería demasiado bajo de su parte interferir en los asuntos domésticos. Será mejor que deje que las mujeres resuelvan sus propios asuntos. En ese momento, su teléfono celular sonó de repente. Cuando respondió, la voz de Felipe llegó desde el otro lado. Joven, ¿admites tus errores? Justin arqueó las cejas y se sentó en el sofá. Su voz era tranquila cuando dijo, no. Philip se burló. Como era de esperar, realmente eres joven y descarado. ¿Tienes alguna idea de lo que estás a punto de perder? Sin dinero, incluso tu amante te dejará. Justin respondió, ella no lo hará. Philip se burló, ¿no lo hará? Eso es porque aún no has llegado a ese punto. ¿No me dejó tu madre precisamente porque pensaba que yo era pobre? Justin dijo de repente, no, es porque no merecía su confianza. Si uno ocultaba el hecho de que eran ricos y continuaba poniendo a prueba a su novia en lugar de ayudarla incluso en su momento más desesperado. Gente así merecía perder a su novia. Felipe hizo una pausa. Luego, dijo siniestramente, muy bien, me has ofendido completamente. Joven, ¿sabes las consecuencias de eso? Justin arqueó las cejas. Por supuesto que lo hizo. Las consecuencias fueron que Felipe había perdido $45.000 millones, por supuesto. Antes de que pudiera hablar, Philip volvió a hablar. ¿Sabes a quién has ofendido o no? Justin se acostó perezosamente. Bueno, no, realmente no lo hago. Su tono de subestimación hizo que Philip se ahogara. Poco tiempo después, finalmente preguntó. ¿Conoces la Liga Imperial? Capítulo 735. La Junta Directiva. Al escuchar esa voz familiar, las pupilas de Sander se encogieron enormemente. Sin embargo,
De repente una sensación de anhelo se apoderó de él y dijo por teléfono: «Papá, te extraño». Incluso si realmente hubiera problemas con la forma en que Trueman le enseñó a Sander, Sander finalmente había sido criado por él durante los últimos 5 años. En Hunt Manor, Sander tuvo que ser sometido a las actitudes negativas de mucha gente hacia él. Solo con Trueman él era la única persona que importaba. Tan pronto como dijo eso, Trueman se burló y dijo: «¿Me extrañas? ¿Entonces por qué no vuelves? Haré los arreglos para que alguien lo recoja». Sander hizo una pausa. Al ver su reacción, Trueman dijo: «¿Ves? Sabía que no volverías una vez que conocieras a tus verdaderos padres. Aunque dices que me extrañas, tus acciones dicen lo contrario, porque ya te has integrado a su familia, ¿verdad?». Sander bajó la cabeza. «Papá, no te olvidaré». Pero ya no iba a volver allí. Desde el momento en que salió del sótano, no quiso volver nunca más. Además, solo había pensado en volver antes por los animales. Sin embargo, Trueman sorprendentemente se los había enviado todos. Esto liberó a Sander de sus últimos escrúpulos. Sin embargo, Trueman no lo obligó a regresar. Simplemente preguntó: «¿Has cambiado tu nombre?». Sander respondió: «No». TSK, considerando la personalidad de Justin Hunt, ¿toleraría que tuvieras Yale como apellido? Después de todo, soy un villano a sus ojos. No te convertirás en una mejor persona si tu apellido también es Yale. Sander quería explicar en nombre de Justin, pero al final no dijo nada. Para entonces, Trueman ya había cambiado de tema. Él preguntó: «¿Cómo está tu madre?». Sander no entendió su pregunta, así que respondió: «Ella está bien». «¿Qué pasa con eso?». «Nada». Trueman quería decir más, pero de repente alguien llamó a la puerta. Era Cherry. Ella gritó: «Sander, sal. Es hora de comer. La comida de hoy huele realmente deliciosa. Prepararon tus muslos de pollo favoritos». Al escuchar esto, Sander le dijo a la persona al otro lado de la llamada telefónica: «Papá, voy a comer». Después de decir eso, colgó de inmediato, abrió la puerta y salió corriendo. En otro país. En algún lugar oscuro de una habitación. Mientras Trueman escuchaba el tono de desconexión en su teléfono celular, murmuró: «Ese mocoso, ¿cómo se atreve a colgarme? Es tan desalmado». Después de un rato, se burló: «¿Cómo puede ser eso? La odio con cada fibra de mi ser. Por tan solo $80,000, ella me abandonó. Ja, frente al dinero, nuestra relación no vale nada». Justin, sin embargo, dijo: «Podrías haberme matado cuando me secuestraste en aquel entonces. ¿No habría dolido y entristecido eso a mi madre incluso más que separarme de ella? ¿Por qué molestarse en esperar para salvarme después de 12 horas? Felipe no habló. Justin habló de nuevo. «Estabas esperando que mi madre cediera y se acercara a ti en busca de ayuda. ¿Estabas esperando que ella se disculpara y se inclinara ante ti?». Philip se burló: «Vaya, hablas demasiado». Justin dejó escapar una carcajada y no dijo más. Sin embargo, él ya lo había entendido. Philip realmente amaba mucho a su madre. Era cierto que Philip también odiaba a su madre, pero ante el amor, la mayor parte de su odio había sido compensado. Aunque había castigado así a su madre, nunca había querido matarla. Esto demostró que en realidad nunca había pensado en lastimarla. Tal vez. Justin bajó los ojos. No pudo evitar empezar a preguntarse. Cuando Herman se dio cuenta de la verdad en aquel entonces, si hubiera protegido y defendido agresivamente a su esposa en lugar de entregarla, tal vez Philip no habría sido tan persistente y hubiera elegido dejarla ir. Porque a veces, la mejor manera de demostrar el amor era dejarse llevar. Debe haber sido la elección de Herman lo que lo enojó aún más y lo decepcionó aún más, ¿verdad? Iris lo había abandonado por un hombre así. Cuando Justin se puso en el lugar del otro hombre y pensó en ello, inmediatamente comprendió la indignación y los motivos egoístas de Philip en aquel entonces. A pesar de que él fue quien causó la tragedia familiar, en ese instante, Justin odiaba aún más a Herman, no a Philip. Bajó la cabeza y de repente preguntó: «Tío Philip, ¿sabes qué te llevó a fracasar en aquel entonces?». Felipe guardó silencio un rato. Luego, se burló:
¿Un niño como tú planea enseñarme cómo comportarme? Justin ignoró su sarcasmo y habló con seriedad. El amor puede soportar las pruebas, pero no soportar ser puesto a prueba constantemente. Tú y mamá estuvieron en una relación durante 3 años en la universidad. Cuando eras un niño pobre, ella ya te había elegido. ¿No demuestra eso ya que ella no es alguien que detesta a los pobres y persigue a los ricos? Sin embargo, aún así la engañaste después de eso, poniéndola a prueba una y otra vez. Eso solo podría haber terminado en tragedia. No había habido ningún malentendido entre Philippe e Iris. Lo que había entre ellos dos era solo una sensación de resignación. En aquel entonces, el padre de Iris la había obligado a casarse con Herman amenazándola con no pagar el tratamiento médico de su madre. En ese momento, Iris había intentado acercarse a Philippe en busca de ayuda. Ella le había preguntado si tenía dinero y si podía pagar los gastos médicos de su madre. Una persona que había sido rica desde que era un niño no era algo con lo que otros pudieran compararse. Por mucho que fingiera ser pobre, siempre quedarían rastros de su verdadero origen. Iris debió haberlo sospechado antes, ¿verdad? Sin embargo, Philippe aprovechó la oportunidad para someterla a una última prueba y hacerla elegir entre su madre y él. Si Iris pudiera abandonar incluso a su madre gravemente enferma por su relación, entonces él nunca volvería a desconfiar de ella. Desafortunadamente, Iris no se atrevió a correr ningún riesgo al final. Ella había elegido a su madre. De repente, Philippe se enojó. El amor es lo más puro de este mundo, no debe mezclarse con ningún tipo de intereses o impurezas. Tu madre es una persona que elude su responsabilidad en el amor, por eso conoció a un hombre como tu padre. Un hombre que no puede ni siquiera resistir una sola prueba. Felipe era un hombre muy extremo. Justin resopló. Si mamá solo pudiera elegir uno entre su madre y su amante, pero te eligió a ti y decidió dejar morir a mi abuela. ¿Cómo podría existir alguien así? ¿Por qué no? En aquel entonces, en ese momento, Philippe frenó a tiempo. Él se burló, crees que estaba equivocado, ¿verdad? En ese caso, ¿y tú? ¿Puede su relación resistir una prueba? Justin arqueó las cejas. Nunca puse esas cosas a prueba. Tampoco pongo nunca a prueba la naturaleza humana. ¿Nunca lo pones a prueba o simplemente tienes miedo de ponerlo a prueba? Felipe lo provocó. ¿No es tu situación actual exactamente una prueba? Ahora que estás en apuros, ¿cómo están reaccionando los Smith? Todavía deben estar mostrándote todo su apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿estás conmovido? ¿Es así? ¿Hacemos una apuesta? Justin sonrió. ¿Qué tipo de apuesta? Haremos una apuesta sobre la reacción de los Smith después de que pierdas. Veremos si dejarán que su joven se case contigo después de que pierdas. Y haz una apuesta sobre si tu prometida se casará contigo o no. Justin bajó los ojos. No perderé. Philippe se burló. Tener confianza es bueno, pero la arrogancia solo te cegará. No faltan personas que sean más fuertes y poderosas que tú en este mundo. ¿Crees que ya eres el número 1 del mundo solo porque has hecho florecer a los Hans? No eres nada delante de nadie de la Liga Imperial. Gracias por el consejo. ¿Quién te está dando un consejo? Justin, esperaré a que tú e Iris se inclinen ante mí. Llegará un día en que vendrás a suplicarme. Probablemente Philippe estaba furioso. Después de decir eso, colgó el teléfono de inmediato. Justin se quedó mirando el teléfono. Su ira hacia Philippe de antes se disipó lentamente. En ese momento, escuchó voces del exterior. Una sonrisa se formó en su rostro y salió del estudio. Tan pronto como salió de la habitación, vio a Nora e Iris llevando a los 3 niños arriba. Al verlo, Cherry corrió primero. ¡Papá! Los 2 chicos, Pete y Sander, eran más reservados. Se acercaron dócilmente a él. Pete dijo, «Papá». Sander frunció los labios y murmuró de mala gana, «Papá». Al ver su comportamiento incómodo, Justin se agachó y lo miró a la altura de los ojos. Él preguntó, «Sander, ¿podemos cambiar tu nombre ahora?»
Al escuchar esto, Nora supo de inmediato que Justin debía haber visto todo lo que sucedió hace un momento. Ella frunció los labios con desdén. Ese hombre apestoso hablaba muy dulcemente. Debió haberle invitado para que pudiera ayudar a Iris, ja. A pesar de sus pensamientos, miró a Sander con preocupación. De repente, sonrió y sugirió, ¿qué tal si adoptas mi apellido y eres Smith también? Justin no se opuso. Adoptar Smith como apellido también funciona. Sander, he pensado en algunos nombres para ti. ¿Te gustaría probarlos? Sander miró las 5 caras a su alrededor. Todos tenían preocupación en sus ojos, lo que lo hacía sentir un poco incómodo. Pero después de pensarlo, todavía dijo, no quiero tomar Hunt como mi apellido, no sea que esa gente diga que regresé para luchar por los bienes familiares con Pete. Ja, no estoy interesado en esos activos en absoluto. Ganaré mi propio dinero cuando sea mayor. Justin se hizo eco de él. Ajá. ¿Entonces vamos a cambiar tu apellido a Smith? Sander miró a Nora. Luego, bajó la cabeza y dijo, yo tampoco quiero tomar a Smith como mi apellido. Los pocos se sorprendieron. Sander puso los ojos en blanco. ¿Realmente importa cuál sea mi apellido? Nora pensó un rato. Parece que no realmente. Entonces eso es todo, ¿verdad? Después de decir eso, Sander se dio vuelta y corrió directo a su habitación. Después de entrar, cerró la puerta desde adentro. El pequeño suspiró en silencio. En ese momento, su teléfono celular sonó de repente. Cuando respondió, la voz de Trueman llegó desde el otro lado. Hola, Sander, soy papá. Capítulo 736. Durmiendo con mami. Nora pensó detenidamente en su pregunta. Anteriormente, no le había contado a Justin sobre esto porque a los miembros de la Liga Imperial les estaba prohibido revelar cualquier cosa a extraños. Si lo hicieran, estarían violando el acuerdo, y ella siempre había sido una persona muy respetuosa de las reglas. Pero como Jan y los demás ya lo habían mencionado delante de Justin, Nora sintió que había algunas cosas que aún podía decir. Ella respondió de inmediato. La vieja Maddie me dijo una vez que si quería luchar contra la misteriosa organización, debía obtener todo el apoyo de King. Justin frunció el ceño. ¿Por qué? Nora negó con la cabeza. Él no explicó. Justin estaba desconcertado. Por un momento, quiso reconocer esa identidad suya, pero cuando pensó que no podía violar el acuerdo y revelar su identidad a extraños, solo pudo guardar silencio. En cambio, dijo, no debería ser difícil conseguir su apoyo. Nora asintió. Ya veremos. Solo concéntrate en tus asuntos por ahora. Mientras tanto, también pensaré detenidamente cómo debo buscar exactamente pistas sobre el quinto 16. Las pistas sobre el quinto 16 deben estar escondidas entre las cosas que le había dejado su madre. Sin embargo, en cuanto a dónde estaba exactamente eso, aún no lo había descubierto. Justin quería decir algo, pero Lawrence había entrado nuevamente y le estaba informando la situación actual de la empresa. Al verlo, Nora no habló más. Esa noche, Nora se quedó en casa de los Hunt. Después de que Justin terminó apresuradamente de ocuparse de los asuntos de la empresa, la mente del hombre inquieto estaba completamente centrada en regresar a casa lo más rápido posible. Después de entregarle los asuntos de la empresa a Lawrence, se fue a casa inmediatamente. Lawrence no pudo evitar preguntarle a Sean, ¿está el jefe ocupado con algo? ¿Por qué tiene tanta prisa? Sean. Se quedó callado por un momento. Luego, tosió y respondió, quizás, supongo. La esposa de su jefe estaba en casa de los Hunt, así que, por supuesto, tendría prisa. Hasta donde él sabía, aunque su jefe y su esposa ya tenían hijos, ¿todavía no lo habían hecho? Después de todo, la última vez que lo hicieron fue porque alguien había conspirado contra ellos. Lawrence, sin embargo, frunció el ceño. Esto no servirá. Dentro de unos días tendrá un enfrentamiento con Herman. Entonces sonó la amigable voz de Caleb. Tampoco es que lo trates bien. Ahora que ha encontrado a sus verdaderos padres, seguro que no volverá.
La voz de Trueman se elevó instantáneamente. ¿Cómo no lo traté bien? Incluso fui yo quien le salvó la vida. Caleb suspiró. Sí, está bien, lo salvaste, pero después de eso, lo encerraste en el sótano. Por supuesto que allí se sentirá más cómodo. Él también necesita llevar una vida normal. Ja. Trueman dijo de mal humor, parece que tu tos ha disminuido mucho. Caleb asintió. Sí, mejoró mucho después de tomar el medicamento. Al menos no tendré que sufrir durante los próximos 3 meses. Probablemente tampoco tendré que sufrir antes de irme para siempre. Tienes tan mala suerte. Después de que la familia de 6 personas almorzó, Cherry, Pete y Xander jugaron juntos en la sala de estar. Los 3 pequeños no tenían la costumbre de tomar siestas, pero verlos le daba sueño a Nora. Nora, que se quedaba para poder pasar más tiempo con Xander, se apoyó en el sofá y los observó. Al mismo tiempo, reflexionó sobre dónde probablemente pondría su madre el quinto 16. En ese momento, Justin se sentó a su lado y suspiró. Xander todavía está un poco distanciado de nosotros. Tendremos que pasar mucho tiempo con él para mejorar eso. Nora asintió. Sí. Justin la miró con entusiasmo. Entonces, ¿por qué no te mudas y te quedas aquí por ahora? Nora. Ella arqueó las cejas y miró a Justin. Justin inmediatamente hizo una promesa. Realmente solo digo esto por el bien de los niños. No te preocupes, no albergaré pensamientos inapropiados sobre ti. Su actitud, que revelaba claramente todo lo que quería ocultar, simplemente dejó a Nora sin palabras. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. Cuando volvió a mirar a los niños, vio que Cherry, Pete y Xander la estaban mirando, como si estuvieran esperando su respuesta. Nora fingió considerar la sugerencia. Cherry dijo inmediatamente, Pete, ¿cómo es que los padres de otros niños pueden vivir todos juntos, pero los nuestros no? Suspiró, realmente debemos ser los niños más lamentables del mundo. Xander preguntó, ¿deben vivir juntos los padres de todos? ¿No habría mucha gente si durmieran en la misma cama? Pete interrumpió apresuradamente a Xander. Él dijo, pero hace calor cuando están apretados juntos. Me gusta dormir con todos acurrucados juntos. Después de que los 3 niños hablaron, continuaron mirando a Nora con entusiasmo. Nora. Ella miró hacia otro lado y vio que Justin también la estaba mirando. Como tal, solo pudo volver a apartar la mirada, pero cuando lo hizo, vio que incluso Iris la estaba mirando desde las escaleras como si las estuviera escuchando a escondidas. Nora exhaló un suspiro silencioso y dijo, no importa, entonces me quedaré aquí esta noche. ¡Hurra! Eso es genial. Mami, duerme con nosotros esta noche. Cherry se agitaba y bailaba de emoción. Aunque Pete y Xander no dijeron nada, los ojos de los 2 chicos se iluminaron. Era evidente que ellos también estaban muy felices. Los labios de Justin también se curvaron en una sonrisa. En ese momento, Lawrence entró en la habitación. Cuando vio a Justin, dijo respetuosamente, «Jefe, el señor Hunt acaba de proponer celebrar una reunión de la junta directiva para que puedan reelegir al presidente de Hunt Corporation». Justin se burló cuando escuchó a Lawrence. De repente, preguntó, «Entonces, ¿estás seguro de que tiene el 50% del total de las acciones?» Herman solo tenía el 5% de las acciones de la empresa. También compró algunos durante los últimos días a un precio elevado, casi gastando todo el dinero que había ganado en el extranjero. Raymond y su familia también le expresaron su pleno apoyo. ¿Con la incorporación también de algunos otros accionistas? Lawrence sonrió. Ha estado dando vueltas durante los últimos días, por lo que probablemente haya convencido a algunos de ellos para que se pongan de su lado. Según sus instrucciones, nuestros hombres también aceptaron apoyarlo, por lo que ahora tiene mucha confianza. Además, también ha estado diciéndoles a todos que Hunt Corporation es un lugar donde solo van tus palabras. Justin se burló, entonces veamos ese día cuántas personas realmente lo apoyan. Lawrence asintió. Luego, dijo, sin embargo, parece que hoy recibió una llamada de Philip.
Este último le expresó claramente su apoyo y también le entregó el 5% de las acciones de la empresa que posee. Lawrence tenía una sonrisa en su rostro cuando dijo esto. Justin asintió. Después de que Lawrence terminó de informar todos los asuntos laborales, se fue de inmediato. Nora puso los ojos en blanco e inmediatamente entendió todo cuando vio la interacción de los dos hombres. Ella lo sabía, no había manera de que ese tipo alguna vez se permitiera quedarse atrapado en una situación desventajosa. Definitivamente tenía un plan B al acecho. Para medir y evaluar cuáles de los Hunt eran desleales, estaba colgando el 5% de las acciones como cebo para poder limpiarlas todas de una sola vez. Seguro que sabía cómo dejarse llevar. En la superficie, parecía como si estuviera atrapado en una situación difícil, pero en verdad, todo era una trampa que él había tendido. Justin entendió de inmediato cuando vio la forma en que ella lo miraba. Él sonrió y dijo, «No te preocupes por mí. También puedes decirle al tío Ian que no desperdicie dinero, sé lo que estoy haciendo. No tenéis que preocuparos, esta situación se resolverá muy pronto». Después de todo, si los Hunt están en un lío demasiado grande, el tío Ian no permitirá que te cases conmigo. Estaba tratando con Hunt Corporation, así como con los propios Hunt, todo con el fin de separar y eliminar lo innecesario y superfluo. Como había basura que debía limpiarse entre los Hunt, eso era lo que haría. De esta manera, también podría proporcionarle a Nora, la vaga zorra, un refugio donde pudiera dormir tranquilamente. Nora frunció los labios con desdén. De repente, dijo, «A mi modo de ver, tú eres el que más se beneficia de todo esto». Justin se rió entre dientes. Estaba a punto de admitirlo cuando Nora se corrigió y dijo, «No, el que más se benefició es King. Seguro que es astuto y astuto». Después de todo, había ganado $45.000 millones por nada. Las comisuras de los labios de Justin se contrajeron cuando escuchó las palabras astuto y astuto. Se aclaró la garganta. Cuando estaba a punto de hablar, Nora dijo, «Olvídalo, no hablaré más a sus espaldas. Después de todo, todavía tengo favores que pedirle». ¿Tenía favores que pedirle a King? Justin frunció el ceño. De repente, giró los hombros de Nora para que ella lo mirara y le preguntó, «¿Por qué necesitas el favor de King?» Capítulo 737 Nora vs. Justin. ¿Quién es el ganador? Nora ya no era una niña. De hecho, ya había dado a luz a 3 hijos. Puede que nunca hubiera entrado en la batalla con la mente clara, pero incluso si nunca lo hubiera hecho de verdad, no era como si no fuera consciente del proceso. Además, el joven de 25 años se graduó en medicina y prácticamente conocía la estructura del cuerpo humano al dedillo. Como tal, ella estaba incluso más familiarizada que la mayoría con respecto al asunto. En el fondo de todo, no era más que la fisiología de uno haciendo daño. Las feromonas de Justin simplemente estaban siendo liberadas excesivamente. No importa, ella debe estar pensando demasiado en ello. Mientras la imaginación de Nora se volvía loca, la gran mano del hombre comenzó a vagar por todo su cuerpo. Los nervios de Nora, que siempre habían estado apagados y densos, se volvieron sensibles en ese momento. Aunque tenía mucho sueño, su mente se excitó excepcionalmente. En la oscuridad. Miró a Justin, el hombre ya había abierto la colcha y se había metido debajo de las sábanas. Como los niños estaban presentes, sus movimientos eran muy ligeros. Los dos compartieron una colcha, y su cuerpo ardiente y caliente calentó gradualmente el ligeramente frío de Nora. Una sensación de inquietud se extendió lentamente por todo su cuerpo. Al ver que ella no lo rechazaba, el hombre bajó la cabeza y la besó suavemente en los labios. Después de darle un beso en los labios, al ver que ella seguía sin responder, el hombre la besó en los labios una segunda vez, luego una tercera, hasta que Nora, que encontró cosquillas en sus besos, separó los labios y le mordió el labio. Justin aprovechó la oportunidad para profundizar el beso. Él irrumpió en su territorio salvajemente y se enfureció. En este instante, el hombre se veía totalmente diferente de su yo habitual. Esta era la primera vez que Nora sentía lo fuerte que era el hombre,
así como también la primera vez que sentía el aura aterradora a su alrededor que parecía querer tragársela por completo. Sus mejillas gradualmente se volvieron escarlatas durante el beso. Mientras sus ojos permanecían cerrados, Justin gradualmente tomó el control del ritmo. Entonces, las callosas yemas de los dedos del hombre frotaron bruscamente contra su piel. Dondequiera que tocara, era como si una corriente eléctrica la atravesara, dándole una sensación de hormigueo y relajación. Teniendo en cuenta lo irresponsable que está siendo el jefe, creo que será mejor que revise los documentos y lo busque de nuevo. Sean se quedó mirando con qué seriedad Lawrence estaba cavando su propia tumba. Después de un breve silencio, finalmente dijo: si tienes ganas de que te envíen a algún lugar olvidado de Dios, adelante. ¿Lorenzo? Justin regresó a casa de los Hunt después de terminar de ocuparse de todos los asuntos relacionados con la reunión de la junta directiva, que se llevaría a cabo en unos días. Cuando llegó a casa ya eran las 9 de la noche. Según el horario de los niños, se suponía que debían acostarse a esta hora. Nora también se acostaba con Cherry en este momento del pasado. Por eso, Justin no se sorprendió en absoluto cuando no la vio en la sala de estar. Subió directamente las escaleras y entró en su dormitorio. Tan pronto como entró, vio una figura esbelta acostada en la cama. Justin quedó atónito. Había pensado que Nora iría a la habitación de Cherry y se acostaría con ella, así que tendría que pensar en una manera de engañarla para que viniera. Inesperadamente, ¿esta vez estaba siendo tan consciente de sí misma? Por un momento, Justin sintió una oleada de calor corriendo directamente a su corazón. Reprimió los movimientos de su corazón, miró a la mujer en la cama y luego fue directamente al baño. Después de cambiarse el traje, se dio un baño rápido y luego salió del baño. Había un poco de luz en la cama cuando salió del baño. Nora estaba acostada en la cama mirando su teléfono. En realidad estaba despierta. Para ser honesto, Justin había estado preocupado cuando se estaba bañando hace un momento. Si Nora se volvía a dormir como la otra vez, ¿debería despertarla? ¿O debería despertarla? ¿O debería despertarla? Inesperadamente, la mujer realmente lo estaba esperando. Las comisuras de los labios de Justin se curvaron en una sonrisa aún más grande. Incluso el lunar en el rabillo del ojo comenzó a brillar un poco más. Como acababa de ducharse, sus mejillas estaban un poco más carmesí de lo habitual y su pecho también subía y bajaba un poco más intensamente de lo habitual. Caminó lentamente hacia la cama y se sentó en el borde de la cama junto a Nora. Las luces de la habitación estaban apagadas, por lo que la habitación estaba en penumbra. Las cortinas también estaban completamente corridas y no podía pasar la luz. Solo brillaba la tenue luz de la noche. Se podía ver que la persona en la cama era efectivamente Nora. Justin la observó por un rato. De repente, se rió suavemente y preguntó sugestivamente: ¿me estás esperando para que podamos dormir, juntos? ¡Ue! De repente, una voz joven y tierna le respondió. Justin quedó desconcertado. Su línea de visión pasó más allá de Nora, donde finalmente vio a Cherry sentada debajo de las sábanas. Cherry, que vestía un pijama con estampado de fresas, se frotaba los ojos. Ella dijo tiernamente: «Papá, todos te estamos esperando, sí». El sensible Justin notó que algo andaba mal en sus palabras. Él preguntó: ¿todos? Sí. Cherry señaló hacia un lado. Pete y Sander también están aquí. Después de que ella habló, Pete y Sander también se sentaron debajo de las sábanas. Justino. Mientras las comisuras de sus labios se contraían, escuchó a Cherry continuar. Ella dijo tiernamente: una familia debe acostarse ordenadamente uno al lado del otro, así que durmamos juntos. Papá, tu cama es demasiado pequeña. La cama de la habitación de Justin era tamaño king. Después de todo, era un hombre alto. Pero ahora, de repente sintió que la cama era demasiado grande. De lo contrario, ¿por qué pensarían que una familia de 5 miembros podría caber en una cama? Cherry incluso estaba haciendo una petición. Papá, ¿podemos hacer una cama a medida de 120 pulgadas de ancho? No. Justin rechazó su petición de inmediato. Luego dijo: una cama hecha a medida no queda bien.
Además, con una cama tan grande, no habrá suficiente espacio en la habitación. ¿Cereza? Ella, Pete y Xander contemplaron el dormitorio grande y espacioso de 1080 pies cuadrados, perplejos por cómo no habría suficiente espacio en la habitación. Justin inmediatamente dio una orden. Por lo tanto, ustedes tres deben regresar a sus habitaciones ahora. Habló muy severamente. Desafortunadamente, Cherry no le tenía miedo a Justin, quien era esclavo de su hija. Ella lo rechazó de inmediato. No, no quiero. Se aferró a Nora y dijo, quiero acostarme con mami. Pete dijo, yo también quiero acostarme con mami. Xander también dijo, yo también quiero acostarme con mami. Justino. Cuando quiso responder, Nora dijo, ustedes prometieron que se quedarían dormidos en 5 minutos. Ya han pasado 4 minutos. Tan pronto como dijo eso, los tres pequeños se acostaron al unísono, se cubrieron con la colcha y cerraron los ojos obedientemente. Justin miró a los tres niños y luego miró a Nora, que ya estaba bostezando. De inmediato supo que una vez que los tres niños se durmieran, la mujer probablemente también se dormiría junto con ellos. Pero, ¿qué más podría hacer? Solo podía sentarse en silencio y mirar a los pocos que estaban en la cama. Ya era tarde en la noche. Aunque Nora tenía los ojos cerrados, escuchaba la respiración de los tres niños. Cuando su respiración se estabilizó gradualmente, significó que finalmente se habían quedado dormidos. Prometieron que se quedarían dormidos en 5 minutos, pero tardaron 10 minutos en conciliar el sueño. Por fin podía dormir en paz. El pensamiento apenas se había formado en la mente de Nora cuando de repente alguien levantó la colcha. Al momento siguiente, un cuerpo hirviendo se deslizó bajo las sábanas. Nora, los niños se han quedado dormidos. Es hora de que hagamos algunas cosas de adultos. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.